Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de nuevo de estar unidos, juntos, para estudiar la palabra del Señor. Antes vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y el corazón para recibir su palabra. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en el trono y a ti se te debe alabanza, gloria y honra. Padre, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, el que nos ama así como somos, Señor. Gracias porque tú no nos escogiste por ser inteligentes o buenos como dice el mundo, sino que nos escogiste para transformarnos, para darnos, Señor, tu palabra, la palabra que cambia, la palabra que transforma. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, deja que esa palabra siempre, cada día que tú nos das, sea luz a nuestro caminar y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que llevó a la cruz todos nuestros pecados. Padre, gracias, porque a través de tu Hijo, Señor, ahora nosotros, tu palabra dice que hemos sido escogidos para un propósito y, Señor, yo te ruego que me ayudes a ser ese propósito aquí en esta vida, en esta tierra, en la cual estoy, Señor, porque, Padre, un día, no muy lejos, Señor, estaremos en tu presencia para darte gracias y adorarte por lo que tú eres. Tú eres nuestro Señor, nuestro proveedor, el que nos corona de bendiciones, pero no nada más eso, sino el que un día nos va a dar las recompensas por la fidelidad que hicimos en esta vida y en esta tierra. Padre, gracias en Jesucristo. Abre nuestro corazón, prepara nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Gracias, gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo le puse el título a esta enseñanza, que nadie tome tu corona, porque la Biblia dice que Dios un día va a recompensarnos, pero no nos va a recompensar si nosotros no perseveramos en su palabra o en su mandamiento. En el principio Dios prometió a Israel, el pueblo que él escogió, meterlo a la tierra donde fluía leche y miel, o sea, donde las promesas iban a ser sí y amén. Pero a través de eso él les dejó un mandamiento y les dijo, si ustedes no se apartan de este mandamiento, como le dijo a José, si este libro no se aparta ni de día ni de noche, serás triunfador, recibirás y entrarás a la tierra prometida. Ahora nosotros no vamos a entrar a una tierra prometida, sino a la misma presencia del trono de Dios, pero tenemos que perseverar. Y lo que el Señor en el versículo, en el capítulo 11 de Deuteronomios, nos dice la grandeza de nuestro Dios. Dios no es un Dios como los que adoraban en aquel tiempo las naciones. Él demostró ser un Dios poderoso, un Dios único y un Dios que era merecedor de gloria y honra. Pero las naciones que vivían en la tierra que Dios le prometió a Israel, Él los echó fuera porque ellos no lo honraron, no lo glorificaron, ni le dieron, vamos a decir, la honra y la gloria, porque Él es el Dios de dioses.
En el versículo de Deuteronomio capítulo 11, vamos a leer desde el 17 o del 16. Dice, guardaos pues que vuestros corazones no se infatúen y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Ahí en el 17 está diciendo lo que Dios actúa cuando nosotros como personas no lo reconocemos como Dios único. Dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. El versículo 18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y esto es lo que yo quiero recalcar en el versículo 19. Dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo una vez, no recuerdo. Oh. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en el poste de tu casa y en tus puertas. Nosotros como personas o como si somos padres y madres, nosotros somos las puertas donde entran nuestros hijos y aquellos que amamos. Por eso tenemos que detener esa palabra o ese mandamiento para que podamos expresarlo o compartirlo con otros. No nada más cuando nosotros venimos a la iglesia, si es que venimos, porque mucha gente no va a la iglesia porque dice, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con el Señor. Es cierto, pero déjeme decirle, como personas tenemos muchas distracciones, y en la casa o fuera del templo de Dios, nosotros no abrimos este libro. Hay que hablar sinceramente. Yo antes de este libro no lo conocía, mucho menos lo ojeaba porque no existía. En mi casa de mis abuelitos la tenían, pero allá muy guardada. Cada cuando le daban una sacudida. Pero la Biblia no la dejó el Señor, o no la dejó Dios para tenerla guardada, sino para estudiarla. Por eso el Señor le dijo a aquel que iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, no se aparte ni de día ni de noche esta palabra. Porque si no se aparta esta palabra de día y de noche, tu vida será prosperada. La prosperidad del hombre no es la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios es que nosotros atesoremos la palabra para el tiempo oportuno, tenerla para poder hablar la palabra. Cuando el Señor Jesús iba a comenzar su ministerio, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al monte de la tentación. Si Jesús fue tentado y fue al monte de la tentación o al lugar donde el diablo lo iba a tentar, ¿cuánto más nosotros?
Yo digo que yo creo que ni una uña se compararía a mi Señor. Porque el Señor, aunque era Dios, Él se enseñó o fue enseñado en todo. Por eso la Biblia dice que Dios o el Señor Jesús tiene compasión de nuestras debilidades. No que se ponga de acuerdo, sino que Él sabe cuando la gente es tentada. Pero Él también dice que Dios no tienta más allá de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra casa para el momento que nosotros podamos instruirnos a nosotros mismos como a nuestros hijos y a aquellos que amamos. Porque en esa palabra nosotros un día vamos a recibir no la tierra donde fluía leche y miel, sino a la misma presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entrenar o enseñar la palabra a nuestros hijos y a los que amamos. Salmo 33, 4. Salmo 33, 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es recta. En otra versión dice: la palabra de Dios es purificada 7 veces. O sea que no es la palabra de Dios como la palabra del hombre. Porque si la palabra de Dios existe en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro caminar, déjeme decirle, Dios tiene promesas. Y las promesas pues, son nuestras. Lo que Él hizo no fue para Él. Recuerde que cuando Él hizo toda la creación, no la hizo y se sentó a reinar Él. Él puso al hombre para que la administrara, la reinara sobre todas sus obras. Nosotros fuimos hechos para reinar, pero sin embargo cuando nosotros no conocemos la palabra, no conocemos lo que Dios hizo para nosotros. Tenemos que estudiar para saber para qué se escribió este libro y para quién se escribió. Muchas veces yo oigo personas que dicen, bueno, esa palabra o la Biblia no es para mí. Desgraciadamente está equivocado, porque un día va a ser juzgado por la palabra. Conózcala o no la conozca, Dios va a juzgarnos por su palabra y por nuestros hechos. Entonces, ¿por qué no estudiarla? ¿Por qué no hojearla? ¿Por qué no meditarla? Porque en ella, la Biblia dice que en ella nosotros tenemos la vida. Porque la palabra de Dios en nosotros es vida. Por eso el Evangelio de Juan comienza en el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está hablando de Jesús, porque Jesús es la palabra viva. Cuando las personas reconocen la palabra de Dios y la acogen a su caminar, déjeme decirle, hallamos la vida. Por eso el profeta Jeremías decía en el capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras. ¿Por qué fueron halladas? Porque a veces nosotros no es muy apetitoso abrir la palabra de Dios o el libro de Dios. Pero cuando lo abremos, vamos a encontrar que allí está lo que Dios hizo para nosotros. Jeremías 15.
Dice, versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Como le decía yo antes miraba ese libro o la Biblia muy guardada, sin tocarse porque era santa, era infalible, pero sin embargo no conocía lo que ella decía. Pero el profeta dice que cuando él la halló, sus palabras le fueron por gozo. Esta palabra debe traernos gozo. Esta palabra debe traer diferencia en nuestra vida cuando nosotros la abremos. Porque esta palabra, este libro es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, la Biblia dice que bienaventurado el hombre o bienaventurado la nación que ama a Dios. ¿Por qué? Porque ha encontrado la dirección, ha encontrado la vida, ha encontrado la promesa que Dios nos dejó en esta palabra. Nunca deseche la palabra de Dios, porque en ella usted encontrará la dirección, y no solamente para usted, sino para los que usted ama. Por eso es muy importante que nosotros, que la hemos encontrado, que la hemos hallado, la compartamos con otros para que ellos también se gocen. El mundo se goza por un momento con las cosas del mundo, con lo que consume a veces o con lo que tiene a veces, pero sin embargo la Biblia dice que todo eso pasará. Si Dios va a desaparecer este cielo y esta tierra, ¿cuánto más lo que nosotros podamos conseguir en esta vida? No, por eso dice que la palabra de Dios es plata refinada, oro puro, para que nosotros podamos, por medio de la palabra, encontrar un día lo que Dios dejó a través de esta palabra. Usted no lo va a encontrar con títulos de este mundo, con cosas de este mundo, sino solamente a través de la palabra. Por eso Dios les decía que no se olvidaran de su palabra, porque en su palabra hay vida y vida en abundancia. Usted dirá, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, si vamos a Mateo 24, capítulo 25, Mateo 24, 25. Yo siempre procuro compartir la palabra de Dios para que apruebe lo que yo estoy hablando. Yo no me gusta, porque hay mucha gente que no conoce la palabra o que no ha oído la palabra y dice, no, este está loco, habla lo que... No. Yo siempre le pido a mi Dios que me ayude, que lo que yo hable, eso pueda yo testificar. Dice Mateo 24, 35, perdón. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros o el mundo va a ver que todo esto va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer, porque la palabra está en la presencia de Dios. Y la palabra verbal está en este libro para que nosotros la creamos. Por eso dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida eterna.
Yo antes la palabra de Dios quería entenderla con mis oídos, con mis ojos, pero no, se confunde uno. Y yo por eso antes de conocer a mi Señor Jesús yo no abría este libro, porque primeramente no lo entendía y todavía no lo entiendo todo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos la palabra y la palabra debe de estar en nuestra vida, en nuestro corazón y en todo lo que nosotros hagamos. Porque esa es la palabra que Dios nos dejó para recibir todo lo que Él hizo desde un principio y lo que nos dejó ahora a través de Jesucristo. Jesucristo vino a darnos el reino de Dios. Y si nosotros lo tomamos, muchas veces, como dice el pastor, Dios no nos pide que entendamos todo, pero que le creamos en todo lo que dice en su palabra. Porque a veces nuestra mente conoce lo que vemos alrededor o lo que sintemos en nuestro cuerpo, pero sin embargo no es todo. Yo oí un pastor que decía, lo que pasamos en este cuerpo es un momento nada más, porque todo eso va de paso para que entre lo que Dios tiene reservado para nosotros. Dios no tiene enfermedades, Dios no tiene pobrezas. Todo eso a veces entra por lo que nosotros hablamos. Ay, ya estoy viejo. Ay, esto. Ay, lo otro. Ay, si yo fuera como aquel. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros hablemos la palabra. La palabra de Dios, como dice la Biblia, es para usted, para este tiempo y para el futuro. Porque hay un futuro que viene y no está lejos. Especialmente si usted estudia la palabra, usted va a saber en los tiempos en que estamos. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Toda la palabra concuerda, la palabra no se contradice, la palabra de Dios siempre se acomoda en tiempos pasados, en tiempos presentes y en tiempos futuros, porque es la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es siempre la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra de Dios tenemos que guardarla en nuestro corazón para cada momento que Dios nos da. Yo siempre digo, cuando despierto, Señor, gracias, porque me diste otro día. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ahora este día va a ser un día de victorias, porque Dios no es un Dios de derrotas, Dios es un día de victorias. Y si estamos con Él y caminamos con Él, las victorias van a manifestarse. A veces yo oigo personas que dicen, bueno, pues yo hago esto, yo hago lo otro y no veo o no me sucede lo que la palabra de Dios dice. Bueno, la palabra de Dios tiene un requisito también, que tenemos que creerla y obedecerla. Porque si la conocemos y no la obedecemos, es como estar diciéndole a esta puerta, ábrete, puerta, cierre. No, tenemos que ir a abrirla y tenemos que ir a cerrarla. Por eso la palabra de Dios es manual para nosotros practicarla. La palabra de Dios, aunque usted no quiera escucharla, la palabra de Dios ahí está, para el día que usted la necesite. Yo siempre estudiando la Biblia
y en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, Dios le habla a una iglesia que caminó con Él, una iglesia que le creyó a Él, una iglesia que estaba preparándose para Él. Hay muchas iglesias y las iglesias no son los edificios que miramos, somos nosotros. Pero allí en el capítulo de Revelaciones 3, versículo 11, después de hablarle a ciertas iglesias, llegó a esa iglesia Filadelfia. Dice en el capítulo 3, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, las promesas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas y Dios un día va a darnos como a todo aquel que Pablo hizo la semejanza del mundo, que él corrió una carrera, pero no una carrera para ganar una corona de laurel, una corona que se termina con el tiempo, sino una corona de gloria. En Primera de Pedro, yo termino con esto, 5, versículo 4. Primera de Pedro. Dice, que hemos sido escogidos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La Biblia dice que en esta vida tenemos muchos problemas, muchas situaciones que no nos agradan, pero sin embargo Dios nos escogió para un día recibir algo no contaminado, sino especialmente incorruptible para nosotros. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, porque en la palabra nosotros un día vamos a recibir, si es que sufrimos, que para mí no es sufrimiento, es un caminar en esta vida. Pero Dios un día nos tiene reservado algo. En el libro de 1 de Timoteo 4:12 dice, un día, hablando el apóstol Pablo, recibiré la corona de gloria que Dios me dará, y no nada más a mí, sino a todos los que obedecieron. ¿Quiere usted recibir esa promesa o esa corona? Eso no se consigue con méritos o con dinero. Se recibe por obediencia, y obediencia a la palabra de Dios. Ahí donde está, inclinen sus cabezas y vamos a hacer una oración. Y si usted la hace de todo corazón, déjeme decirle, Dios está atento a las oraciones. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Primeramente, gracias por tu Espíritu, porque es a través de tu Espíritu, Señor, el cual nos va a traer la convicción de nuestra vida, de nuestro caminar. Padre, gracias. Gracias porque en este momento, Señor, tu palabra permanece en los cielos. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos. Señor, perdona mis pecados, todos mis pecados, Señor. Y Señor, gracias. Gracias, Señor, por ir a la cruz y llevar y limpiar todos mis pecados. Señor, ayúdame a vivir una vida contigo, una vida diferente, una vida que glorifique tu nombre. Señor, gracias por mi salvación y gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu
palabra, tú me vas a dar el hambre y la sed para estudiarla y meditarla y saber qué es lo que tú me has dado y qué es lo que tú tienes reservado. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Usted puede compartir esta palabra con alguien, con su familia, con sus amigos, en su trabajo, con sus amigos, con quien se junta. Usted puede escoger el tiempo apropiado. Está disponible a través de la Facebook de Revealing Word Church. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz domingo.